Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Para esta emisión de Pasado Urgente, a lo largo de 2 semanas, nos vamos a meter en la década del 70. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a tratar un tema aún hoy conflictivo, espinoso y que decidimos abordar desde la mayor objetividad, teniendo en cuenta principalmente que se trata de un personaje que acaso como ninguno reúne el mayor odio y la mayor admiración de los sectores más viejos de la política provincial. Estamos hablando nada menos que del doctor Ismael Hamid, aquel radical intransigente que terminó quedando en la historia como el impulsor, el motorizador del movimiento federalista pampeano. Empezamos a conocerlo, cómo fue su llegada a La Pampa, cómo fue ese transitar hasta convertirse hoy en día en aquel mito que habla del hombre que hizo el banco, que hizo la universidad y que creó el ente del Río Colorado. Durante la década del 60, hubo en la política de La Pampa un hombre que cosechó fuertes adhesiones y también diferencias, pero que aún así se convirtió en un verdadero caudillo, el primero que se puede reconocer de la historia contemporánea de la provincia. El nombre de este político era Ismael Hamid y pesaba fuerte en épocas en que el peronismo que hoy conocemos lejos estaba de apoderarse de la escena política. Hamid pensó en una provincia distinta y supo presagiar proyectos como el Banco Provincial y la Universidad, logros que, a décadas de su paso, aún lo mantienen vigente en la memoria colectiva. Era una persona muy recta, muy correcta, muy de decir la verdad, es decir, por lo menos la verdad que él decía, de dar su palabra y cumplirla, de no inmiscuirse en los demás, es decir, siempre aceptaba lo que los demás le decían. Indudablemente que sí, era una persona, mejor dicho, un ciudadano con una personalidad muy potente, como es que imponía presencia, y como es, y incluso son esas personas silenciosas donde muchas veces se hablan con los gestos, con los silencios, es decir, no era de la palabra fácil, de cómo es en una reunión donde se podía estar y cosas. Él era estaba como siempre ensimismado y como es y escuchando lo que hablaba lo demás, y él por allí intervenía con una precisión en un desarrollo de alguna conversación que se estaba realizando. Era abogado, que tenía sus negocios, sus cosas, pero de ahí a hacer plata, digamos, como hoy día se conoce, no. Me acuerdo que entró con un coche Polara, un Dodge, y murió con el Dodge Polara. Y vivió en un departamentito ahí en la calle Avellaneda, y ahí eso es lo único que tuvo y tiene, y sigue teniendo la hija, creo. Siempre vivimos decentemente y dentro de lo que habitualmente puede vivir una familia, en el cual él trabajaba en un estudio jurídico, tenía sus sesiones, y después él tuvo también su jubilación, así que no, él vivió siempre decorosamente, digamos. El ex gobernador nació en 1911 en Buenos Aires, pero vivió en Macachín durante su infancia. Estudió como abogado en la Universidad de Buenos Aires y una vez recibido volvió a la provincia. Durante la década de 1930, ya instalado en Santa Rosa, fue varias veces concejal por el Partido Radical y se convirtió en figura indiscutida del radicalismo. Era una persona muy simple, muy llana, era una persona de ir a la confitería, de ir al club, siempre le gustó mucho el fútbol. Es decir, esas cuestiones así, y sobre todo la pasión de él siempre fue la política. Empezó en el radicalismo y bueno, yo me acuerdo que en aquella época, en el año 52, cuando iba en las elecciones, que iba Eva Perón, bueno, en esa época que había renunciado a Perón, pero era prácticamente
cuando estaba el peronismo en su más alto esplendor, en esa época ser adversario y salir, poner la cara frente a ese peronismo, realmente habías que tener valentía, porque los votos en ese momento te aplastaban. Cuando fue depuesto el gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 por un golpe militar, Amit ya se había convertido en un dirigente central del radicalismo de La Pampa, una fuerza que se dividió en 1956 a raíz de la posición a tomar frente a la cuestión del peronismo que estaba proscripto de la política. La fractura generó la Unión Cívica Radical del Pueblo, dirigida por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, encabezada por Arturo Frondizi. Cuando se produce la escisión del Partido Radical, él allí fue factor preponderante prácticamente en esa división, y su voto creo que fue decisivo para que se dividieran las aguas en el Partido Radical, y por un lado tuviera el radicalismo del pueblo, que lo ejercía o quedó a cargo del doctor Balbín, y la UCRI, que la dirigía el doctor Frondizi, con el cual él se enroló y con el cual en las elecciones del 58, mejor dicho, en la elección del 58, gana en La Pampa, que era la UCRI entonces. Más allá de la primera fractura que tuvo la UCR, ¿no es cierto?, entre el balbinismo y el frondicismo, ¿cierto?, en la cual él se indicó por el ala que en aquel momento se decía la más izquierdista, ¿no es cierto?, hasta que después Frondizi en el poder es uno de los primeros gobernantes que empieza la entrega de nuestro patrimonio nacional, ¿no es cierto? En 1958, tras el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, se pudo votar nuevamente, aunque el peronismo quedó proscripto. Ese año llegó a la presidencia Arturo Frondizi, un hombre que inició un gobierno desarrollista. En La Pampa, Amit, seguidor del presidente, fue designado interventor ese año. Comenzaba la primera de sus 2 etapas en el gobierno. Me convoca el doctor Amit para que a ver si yo me podía hacer cargo de la Secretaría General de la Gobernación. Entonces, ya había tenido varias conversaciones con el doctor Amit, yo simpaticé muchísimo con él porque compartíamos las mismas ideas, los mismos objetivos, los mismos ideales. Y eso hizo que simpatizara vivamente con él, aparte que era un hombre muy atractivo, un verdadero adalid, un verdadero caudillo. Para mí, si hay una parte de la ciudadanía que sí, que lo tilda como un caudillo, pero ya le digo, para mí, en el buen sentido de la palabra, por la forma en que aglutinó a su partido, evidentemente si ese concepto tiene su cabida allí, bueno, habrá que aceptarlo. Pero yo lo marco más que nada como un líder político de una determinada generación y que fue más allá de la frontera de La Pampa, porque tuvo influencia en la época de la división del radicalismo, tuvo influencia en otros niveles fuera de la provincia. Mira, yo creo que era un caudillo de los buenos caudillos, es decir, un caudillo que no dirigía pensando en su persona, sino que dirigía pensando en la provincia y en la nación. Yo diría que era un político de raza, ¿no es cierto?, lo cual no supone ningún juicio de valor, ni bueno ni malo. Digo un político de raza en el sentido de que, bueno, un caudillo, ¿no es cierto?, al mejor, en el mejor sentido o en el sentido histórico que tiene esta palabra, ¿no es cierto?, de todos los caudillos, como fue Menem, como fue Rosas, como fue, qué sé yo, otros personajes de la historia, ¿no?
él siempre consideró que fue un dirigente político y que bregó por la Pampa, pero nunca se consideró caudillo. Eso fue lo que prácticamente le enrostraron otras personas, pero él no consideraba que era caudillo. Hamid se convirtió en los 60 en un caudillo político dentro de la provincia, con una fuerte personalidad y gran apoyo popular. En 1960, convocó a elecciones para elegir gobernador y convencionales constituyentes para votar la Constitución provincial, ya que la peronista de 1952 había sido anulada. Fue un hecho objetado por toda la oposición. Hamid se postuló como gobernador y ganó las elecciones en soledad, ya que los otros partidos, descontentos por la maniobra, no se presentaron. Logró 21.000 votos y hubo 50.000 en blanco. Yo creo que lo más importante y lo que más quiero señalar de él fue ese espíritu que tuvo para sobrellevar esos momentos, esos desafíos realmente difíciles en los cuales tocó actuar. Tenía un ministro como don Centenario Valenzuela, que era un señor incorruptible, Fassini, en fin, toda gente de prestigio, toda gente que trabajaba por amor a la provincia y no por sacar pequeñas ventajas o grandes ventajas. Ismail Hamid se consolidaba políticamente en épocas de proscripción del peronismo. Eso no es un detalle menor para entender esta historia. Por eso vamos a seguir recorriendo el paso a paso lo que fueron sus obras y ese gobernar el medio de épocas en que el peronismo no pisaba fuerte en esta provincia. A pesar de los cambios de gobierno que hubo en los años 60, producto de la situación política inestable a nivel nacional por la presencia de los militares y la proscripción del peronismo, los gobiernos de Hamid son considerados en la actualidad por el imaginario colectivo como años de desarrollo para la provincia. Rutas, instituciones y servicios fueron concreciones del hamidismo, que tuvieron gran impulso en épocas de modernización para el país. El doctor Hamid proyectaba las cosas con una honestidad total. Eran otras épocas, no era tan fácil. Las cosas no eran tan, incluso hasta para viajar no era tan fácil, donde los caminos eran de tierra, donde nos empantanábamos ahí en el bajo de Giuliani o allá en la Taliba Roca. Y sí, era tremendo, había que atravesar montes, realmente era terrible. El viaje tardaba como 3 horas, 2 horas por lo menos, de Rolón a Santa Rosa, siendo que son 130 kilómetros de distancia, ¿no? Sí, nos costaba muchísimo. Bueno, era difícil, todo era difícil. Hamid es así sinónimo de la Universidad de La Pampa, creada bajo la órbita provincial, de una constitución provincial progresista votada en 1960, del Banco de la Pampa o del Ente Provincial del Río Colorado. Épocas del desarrollismo y la intención de cambiar la economía del país para modernizar sus bases de crecimiento. Lo hizo todo, ya te digo, imbuido de un espíritu de fe, de que esta provincia tuviera y fuera una de las provincias sobresalientes dentro del ámbito nacional. Porque antes era muy discriminado ser pampeano. Sobre todo con la gente que venía, no, yo soy de Bahía Blanca, no, yo soy de Mar del Plata, ¿viste? Ese tipo de cosas eran discriminaciones, ¿viste? Y el pampeano a veces se sentía un poco disminuido. El alumbramiento de todo este porvenir que tuvo después la provincia, lo inició el doctor Hamid, por sus ideas, por sus proyectos. Casa de Piedra, por ejemplo, son ideas del doctor Hamid.
digamos, caminos, proyectos de industrialización, todos unos proyectos impresionantes. Él tiene un libro que se llama La Pampa año 2000, sí. Bueno, ahí esboza algunos de sus ideales, pero son muchos más, muchos más. Para mí, la obra cumbre, la que cambió notablemente nuestra situación, sobre todo sociocultural, fue la universidad. La universidad es un hito dentro de La Pampa que el tiempo se sabrá valorar en su justa dimensión. Después están todo lo que es la red troncal pavimentada de la provincia de La Pampa, la electrificación rural, el Banco de La Pampa, en fin, obras que hicieron, obras estructurales dentro de La Pampa que se necesitaban, porque indudablemente en los primeros gobiernos de La Pampa lo que se puso énfasis fue en crear todo lo que era la organicidad administrativa, es decir, todos los poderes, las municipalidades, las leyes, todo aquel otro. Y después al doctor Amid le tocó gobernar en la época que ya La Pampa empezó a requerir obras de infraestructura, que fue la que él montó con mayor pasión. Otra es la visión que tienen quienes fueron sus opositores durante esos años. La personalidad y las posiciones políticas del dirigente arrastró muchas diferencias, ya sea por el perfil de sus gobiernos o por sus oposiciones personales, sobre todo por parte de la prensa opositora. Yo milité periodísticamente y políticamente y gremialmente, ¿no es cierto?, siempre en la vereda de enfrente de las clases dominantes, ¿no es cierto? Así que, y en el periodismo siempre estuvimos en contra, ¿no es cierto? Como diría Unamuno, ¿no es cierto? No sé de qué partido son, pero me opongo, ¿no es cierto? Eso es lo que decíamos en la acción periodística en la arena, ¿no es cierto? Y en otras expresiones que hubo en La Pampa, ¿no? Otras expresiones periodísticas que también fueron opositoras del establishment, ¿no? Durante su dilatada gestión hubo algunas, se crearon, como por ejemplo la Universidad de La Pampa, en un proceso muy polémico, porque bueno, también fue una creación muy acelerada, que bueno, mereció de parte del periodismo una crítica, ¿no es cierto?, en cuanto a la forma de crearlo, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos así que la historia lo que va a recordar no van a ser los oscuros, ¿no es cierto?, de esta gestión, ¿no es cierto?, que tiene como todas, ¿no es cierto?, claroscuros, ¿no es cierto? El problema es que fuera de los gobiernos militares, ¿no es cierto?, que La Pampa es una provincia que siempre fue muy gobernable, ¿cierto? Acá se decía que se podían lucir hasta los gobiernos militares, ¿no es cierto?, porque hacer una buena administración acá era muy fácil, ¿no es cierto? Entonces yo diría que fuera de los gobernantes militares que no eran de La Pampa, ¿no es cierto?, todos los otros gobernantes, peronistas, bueno, acá realmente lo que se repartieron el poder fue el peronismo y el MOFEPA. Lo que se recuerda a mí es que la oposición que le hizo ATE, fundamentalmente, ¿no es cierto?, y también otros gremios como los docentes, etcétera, también fue una oposición muy cerrada, ¿no? Así que los gobernantes pampeanos, llámese Marino, llámese Amid, no hicieron otra cosa que administrar una provincia muy gobernable, ¿no es cierto?, muy fácil de administrar, ¿no es cierto? No teníamos aquí una población que revelara grandes contrastes sociales. El gobierno de Amid sería víctima, como el mismo país, de las divisiones internas generadas por mantener al peronismo en la proscripción. Durante sus gestiones se implementó en la provincia, como en todo el país, el Plan Conintes, por el que se detuvo a dirigentes peronistas y de la izquierda pampeana. Finalmente, la presidencia de Frondizi quedó cercada durante esos años por los militares. El mandatario fue acorralado hasta que fue depuesto en marzo de 1962. En ese lugar quedó el titular del Senado, José María Guido, impuesto por los militares. Cuando lo saca el golpe militar en el año 63, creo que era, como gobernador, porque el doctor Todarmí tuvo la mala suerte de que 2 veces fue elegido en las urnas y las 2 veces fue destituido por golpe militar. La primera vez que lo desalojan del poder,
Él tiene que encarar nuevamente, volver a su profesión. Fue el final de la primera gestión de Amit en el gobierno. Tendría que esperar un año para que se llamara nuevamente a elecciones y pudiera lograr un segundo mandato. Mientras tanto, el país asistió a uno de sus periodos más inestables con militares en las calles y reclamos sociales. Cuatro décadas han pasado desde que Amit llegaba a la política y podemos ver, apreciar en los testimonios, en el recorrido de esta historia que todavía es generador de pasiones que poco se pueden entender, ¿no? Que pueda generar tales sensaciones un gobernante que ya murió hace muchos años y que su paso por la política, más allá de la huella en obras, lo que dejó como dirigente es cuestionado por un lado y por otro lado admirado hasta el hartazgo. Para la próxima semana vamos a seguir conociendo un poco más de Amit, quizás el ocaso de su carrera y haciendo un balance de lo que fue Amit en la provincia de La Pampa. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowned a young child's fragile eggshell mind.